Bueno, muy buenos días. Les pido por favor que abran sus Biblias donde tuvimos la lectura, que viene siendo el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 15, de los versículos 1 al 11. El día de hoy vamos a ver un tema que es espectacular. Un tema que a través de 2000 años, desde la muerte de Jesucristo hasta el día de hoy, ha sido un punto de grandes problemas y grande debate. Sigue siendo un asunto de gran debate y muy problemático, ciertamente. Lo hemos predicado en muchas ocasiones aquí detrás de este púlpito y el día de hoy volvemos a verlo. Eso es gracia versus ley. Gracia versus ley. También el capítulo 15 es conocido por muchos como la carta magna de los cristianos. La carta magna de los cristianos. ¿Por qué? Porque como cristianos defendemos gracia sobre ley. Y esto no es la excepción. Ahora, aquí tenemos cuatro personajes que realmente hacen un discurso a través de este capítulo. Los primeros son Bernabé y Pablo, y también tenemos a Pedro. Pedro da un discurso aquí a favor de gracia sobre la ley, y también Jacobo también da un discurso de gracia sobre la ley. Entonces tenemos a estos personajes que dan discursos dándole magnificencia o más importancia en cuestión a la salvación, gracia sobre ley. La realidad es que esto ha sido de gran debate a través de los milenios. Y fíjense, lo podemos ver desde el versículo 2. Fíjense, vamos a leer el versículo 2 rápidamente. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Fue una contienda grande. Fue un debate espectacular en cuestión a gracia versus ley. Y si nosotros vamos al versículo 7, podemos ver que siguió esta contienda y esta discusión. Versículo 7. Y después de mucha discusión. No sé ustedes, pero a mí me ha tocado en varias ocasiones tener que defender gracia por encima de la ley. Y es un debate y siempre hay gente que simplemente no comprende la gracia. Y ellos asumen y dicen, no, tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que guardar el día sabático, tienes que guardar la dieta kosher. Lamento decirles, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque estamos en un nuevo pacto. Entonces, es un problema grandísimo que sigue estando en vigor hoy, lamentablemente. Por lo tanto, vamos a comenzar aquí con una oración y vamos a tener lo último que tengo preparado para la introducción antes de comenzar a explicar versículo por versículo. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, porque ciertamente eso que nos ha dado es la gracia la cual no merecemos. Gracias, Señor, porque no estamos bajo la esclavitud de la ley, bajo el yugo de la ley, aunque algunos dirían que esta parte habla acerca de las leyes orales de forma exclusiva, pero eso no es cierto, Señor, porque la circuncisión fue ley suya. La dieta kosher fue ley suya. El día sabático fue ley suya. Esto no está hablando de la ley oral, sino de la ley dada por Dios, la cual era el viejo pacto, la cual ha llegado a tener su fin, porque ahora estamos bajo el nuevo pacto. Gracias, Señor, por su salvación, porque ciertamente no lo merecemos. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprender esto, Señor, y que podamos enseñárselos a otros, a pesar de que esto implique gran debate y gran discusión. Señor, ayúdenos a siempre defender la gracia por sobre la ley. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
nuestro único y propio Salvador. Amén. Recordemos, hermanos, que en unos versículos anteriores a esto, en el capítulo 14, se encontraban Bernabé y Pablo en Antioquía, lo cual era su iglesia enviadora. Su iglesia enviadora, Antioquía, les dijo, pues vayan a Chipre, vayan a Pafos, vayan a todos estos lugares donde ellos fueron en el primer viaje. Y ellos le dieron toda la vuelta a esa parte del sur de Europa y eventualmente regresaron a Antioquía para dar reporte de lo que había hecho Dios en estos lugares donde ellos habían viajado. Vamos a leer rápidamente 14 del 26 al 28 para refrescar nuestra memoria. De ahí navegaron a Antioquía, como les mencioné, esa fue la iglesia de donde partieron, de donde surgieron, la iglesia donde ellos tenían su membresía, la iglesia que los había enviado. ¿Okay? De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, ahí está, a la gracia de Dios. La iglesia los encomendó o les dio la comisión a que fueran misioneros en ese primer viaje, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Ellos regresaron a casa, no a Jerusalén, sino a casa su iglesia enviadora, la iglesia que los había encomendado, y ellos fueron y les dijeron, ¿saben qué? En nuestro viaje misionero fuimos a Chipre, de Chipre estuvimos en Pafos, de Pafos estuvimos en Salamina también, y nos fuimos a todos estos lugares, estuvimos en Derbe, estuvimos en Listra, y Dios hizo grandes cosas. En Listra me apedrearon, dijo Pablo, y todo esto. Entonces ahora están dando reporte. En la actualidad, la gente que es misionera, los misioneros alrededor del mundo, se les exige exactamente esto mismo, que de tiempo en tiempo nosotros regresemos a la iglesia enviadora y demos un reporte de las cosas que se han hecho. Por lo general, un misionero regresa a su iglesia enviadora entre a los 4 y 5 años de haber salido o de haber sido comisionado y enviado. Entonces, cada 4 o 5 años, por lo general, es el regreso a la iglesia enviadora para dar un reporte. Sin embargo, durante ese tiempo, entre esos 4 o 5 años, en la actualidad se mandan cartas. Ahora ya todo es por Facebook, por email y todo ese rollo. Pero nosotros estamos mandando constantemente informes de lo que Dios está haciendo en nuestro campo misionero en particular. Entonces, esto sigue siendo utilizado hoy. Bien, entonces, estando ahí en Antioquía, ahí comenzamos en el versículo 1 del capítulo 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea, es decir, eran unos judíos, unos hebreos, que habían salido de Jerusalén, habían salido de Judea, y ellos viajaron a Antioquía, donde se quedaron ahí mucho tiempo Pablo y Bernabé. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, estaban enseñando a los que ya habían creído en Antioquía. Sí, y esto es lo que enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos estaban asociando la salvación con la ley mosaica. Y recuerden, la circuncisión es algo que fue dado o instituido por Dios para el pueblo hebreo. Por lo tanto, los que me dicen, es que está hablando de leyes orales, no está hablando de leyes orales, está hablando de una ley que Dios mismo dio, la circuncisión. Y estaban ellos enseñando que ellos tenían que ser circuncidados para la salvación. Totalmente falso. Ahora, estos hebreos que habían subido a predicar esto, Jacobo, más adelante podemos ver a Jacobo que él se para en el versículo 13, dice el versículo 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos. Bien, entonces a partir del capítulo del versículo 13 comienza a hablar Jacobo, y observen lo que dice Jacobo en el versículo 24. De estas personas hebreas de las cuales se menciona en el versículo 1. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden, es decir, que la iglesia de Jerusalén no los envió. La iglesia de Jerusalén no comisionó a estos hebreos para ir allá a predicar que la circuncisión trae salvación. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces Jacobo, en el versículo 24, hace mención de estos que habían ido a Antioquía sin permiso ni autoridad de la iglesia a ir a decir que tenían que guardar la ley y ser circuncidados para la salvación. No tenían permiso de la iglesia, eran falsos. Posiblemente ellos habían sido parte de la iglesia, pero como dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 19, estaban aquí con nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de aquí sin la autoridad de la iglesia y fueron a Antioquía y comenzaron a predicar de que para la salvación necesitas tener la circuncisión que Dios ordenó en el Antiguo Testamento a los hebreos de forma exclusiva. Y dice, no tenía permiso y fueron. Y han errado. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé, ahora aquí todavía estamos en Antioquía, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué estaban teniendo una contención? ¿Por qué estaban teniendo una discusión? Porque Pablo y Bernabé defendían gracia y estos hebreos que habían salido de Jerusalén sin autoridad de la iglesia habían ido a Antioquía y estaban diciendo la salvación es por la circuncisión. Y Pablo y Bernabé dijeron, no es cierto. Y tuvieron una discusión enorme. Entonces dice, tuvieron una contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces después de la discusión, Pablo y Bernabé deciden, ¿sabes qué? A ver, mira Pablo y el otro, a ver, Bernabé, ¿qué te parece si nosotros subimos a Jerusalén? Vamos allá a Jerusalén y hablamos con los otros apóstoles para hablar de este problema. Porque obviamente es un problema muy grande, el cual puede causar divisiones enormes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ponerle un fin a esto. Vamos a Jerusalén, vamos a discutirlo con los apóstoles que están ahí y vamos a llegar a una conclusión. ¿Es necesario la circuncisión o la ley para poder tener la salvación o no? Entonces ellos se dispusieron a ir y fueron a Jerusalén. Ellos querían ponerle un fin a esto, porque habían llegado estos pseudo maestros, falsos maestros, a comenzar a predicar que la salvación era por circuncisión y por guardar la ley. Bien, entonces por lo tanto ellos decidieron ir a Jerusalén para ver qué había sucedido con estos individuos que ahora estaban predicando estas falsedades. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron, es decir, fueron encaminados por la iglesia de Antioquía. Los hermanos de Antioquía los siguieron o estuvieron con ellos, los encaminaron cierta distancia y ya se despidieron de ellos. Y adiós hermanos, Dios los bendiga, que tengan un buen viaje de aquí a Jerusalén para poder arreglar este problema que se acaba de desarrollar. Adiós hermanos. Y cuando ellos iban caminando, pues les quedaba de paso Fenicia y les quedaba de paso a Samaria, gracias, les quedaba de paso y dijeron, bueno, pues vamos a los hermanos que ya habían sido salvos ahí, porque recuerden, ya habían pasado por Samaria y por Fenicia, y dicen, pues vamos a llegar ahí, a saludar a los hermanos, a ver cómo están, y a contarles todo otra vez, volvieron a dar reporte, a contarles todo lo que Dios hizo en Salamina, en Listra, en Derbe, en Pafos, en Chipre, en todos estos lados. Vamos a contarles y decirles de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. Entonces eso fue lo que hicieron. Como les quedaba de paso en su camino a Jerusalén, llegaron a estos lugares, contando la conversión de gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén,
fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Otra vez, siguen con su reporte. Pero para cuando llegan a Jerusalén, ellos dan el reporte también, no solo de lo que Dios había hecho en cuestión a la salvación para los gentiles en Listra, en Derbe, en todos estos lados, sino que ellos también tuvieron que hablarles acerca de lo que había ocurrido en el versículo 1 con estos falsos maestros. A eso fueron. En esencia, a eso habían ido. Claro que ellos se gozaban en dar el reporte de lo que Dios había hecho en estos otros lados, pero ellos fueron principalmente a Jerusalén para tocar el tema de gracia versus ley, o salvación salvación por medio de la circuncisión y la ley. Bien, continuamos. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, fíjense, dice que habían creído. Ahora, quiero que observen algo. Es muy importante. Estos fariseos, de la secta de los fariseos, no son los mismos del versículo 1. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 1 ellos decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Mientras que los que están en el versículo 5 se nos dicen que habían creído. ¿Habían creído en qué? En la gracia. Era otro grupo de ex fariseos que habían creído en la gracia. Pero el problema es de que ellos todavía vivían según la ley. Ellos no podían dejar su estilo de vida. Era muy difícil para ellos dejar su estilo de vida, aunque ellos ya habían creído en la gracia de Cristo Jesús. Entonces, estos del versículo 5 sí son salvos, pero también creían que había que guardarse la ley. Dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eran salvos. Claramente se nos dice que habían creído. Eran previamente fariseos que habían creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador por medio de la gracia. Pero por tradición, por tantos años que habían estado ellos en el fariseísmo, no podían dejar de vivir de esa manera. Y se paran y dicen, no. Los que llegaron allá en Antioquía, en el versículo 1, ellos tenían razón. Hay que seguir, después de la salvación, hay que seguir guardando la ley. Y nuevamente, no estamos hablando de la ley oral, porque estamos hablando del tema de la circuncisión, lo cual fue totalmente divino. Entonces, ellos están diciendo que esto es necesario, pero ellos no dicen que es necesario para la salvación. Ellos habían creído, dice el versículo 5. Habían creído en gracia. Ellos no estaban diciendo que la circuncisión era necesaria para la salvación, sino que sí, hemos creído en gracia, pero aún debemos de guardar la ley. Pero eran salvos. Eran salvos por gracia, pero eran legalistas. Eran, por lo tanto, judaizantes. No para la salvación, pero sí lo veían como necesario. Notemos, nuevamente, que ellos, estos del versículo 5, no están mencionando que la ley es necesaria para la salvación, pero sí como una necesidad posterior a la salvación. Entonces son dos grupos diferentes. Los totalmente falsos maestros del versículo 1, no eran salvos para nada, y ellos decían que la salvación es por la circuncisión. Y tenemos a estos que ya habían creído, sí eran salvos, pero aún creían que era necesario posterior a la salvación el mandato de la circuncisión y guardar la ley. Bien. Aquellos que creen en la salvación por medio de la ley, la circuncisión, la dieta kosher, el sabático, etcétera, etcétera, todo eso que fue dado por Dios originalmente, han errado, porque ahora estamos bajo un nuevo pacto. Vamos a ver unos versículos. Romanos, capítulo 3 y versículo 28. Dice la palabra, concluimos pues
que el hombre es justificado, o es decir, salvo, por fe, sin las obras de la ley. Otra vez, no está hablando ahí de la ley oral, sino de la ley divina, instituida en el primer pacto. Ciertamente, en cuestión a la ley oral, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él rompió la ley oral una y otra vez. Pero aquí no está hablando, porque Él decía, ciertamente es más importante obedecer a Dios antes que los hombres, entonces la ley oral es basura, eso lo sabemos. Y recuerden, esto en el Nuevo Testamento, a partir del siglo II o III, no recuerdo ahorita, la ley oral dejó de ser oral y empezó a ser escrita. Entonces, esta ley escrita en el siglo II o III se llamaba el Mishnah. ¿Okay? Entonces, el Mishnah es basura, es totalmente basura, es la ley oral puesta en escrito. Pero ellos no está hablando aquí de la ley oral, está hablando de la ley divina otorgada por Dios, dada, ordenada por Él. Y claramente uno de los versículos muy famosos para hablar acerca de la ley, que ya es obsoleta, y hay muchos otros versículos, pero les voy a dar este porque es el más famoso, aunque he escuchado a algunos que dicen, aquí está hablando de la ley oral, no de la ley. No es cierto, vamos a verlo, 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, otra vez, no está hablando de la ley oral, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué, perdón? Gálatas 2:16, perdón. Bien, entonces estos exfariseos que habían creído en la gracia de Dios, pero aún estaban guardando la ley, eran muy parecidos a los creyentes romanos. Si ustedes recuerdan, en Romanos capítulo 14, ahora esto no implica que no eran salvos, simplemente que eran débiles en la fe. Habían creído, pero no podían dejar de tener esa vida que ellos estaban teniendo, no podían dejar su forma de vida. Por ejemplo, en la actualidad hay algunos judíos que se denominan mesiánicos o judíos salvos, que dicen, sí, yo he creído en Cristo Jesús como mi Salvador, pero hay que guardar la ley. Yo no estoy diciendo que ellos no sean salvos, porque han creído en Cristo Jesús, pero no han podido zafarse o quitar esas leyes por encima de ellos. No han podido. No entienden lo que es la libertad en Cristo Jesús. Y usted los ve y todavía tienen sus yarmulkes y se cubren y tienen todo el rollo y mantienen la ley porque no se han podido despegar de su manera o forma de vivir, porque no, aunque han creído, no han comprendido en su totalidad lo que es la gracia, o es decir, el nuevo pacto. Entonces, como lo mencioné, en Romanos capítulo 14 había una situación muy parecida. Había unos cristianos verdaderamente salvos, Pablo los llama débiles en la fe, y ellos estaban viviendo de acuerdo al día sabático, y también estaban viviendo de acuerdo a la dieta kosher. Ambas, tanto el día sabático como la dieta judía o la dieta kosher, también fueron instituidos por Dios. Esto no era ley oral, era algo instituido por Dios. Entonces querían seguir manejando la ley instituida por Dios en el antiguo pacto. Y Pablo los llama débiles. Vamos a verlo. Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 14. Son 10 versículos, los primeros 10 versículos. Vamos a leerlos rápidamente. Nuevamente, Romanos capítulo 14, los primeros 10 versículos. Entonces, esto es exactamente lo mismo, nada más que en cuestión a la circuncisión. Y nuevamente, vuelvo a repetir, la circuncisión fue divinamente dado. La dieta kosher fue divinamente dado. El día sabático fue divinamente dado. Pero en el nuevo pacto, si tú has creído y sigues observando la circuncisión y la ley y la dieta kosher y el día sabático, la Biblia dice que eres débil en la fe. No dice que no eres salvo, dice que eres débil. Vamos a verlo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ese es uno de los problemas muy grandes.
Siempre hay contención, siempre hay problemas, siempre va a haber discusión en cuanto a ley versus gracia, pero Dios nos dice aquí en el 14 que si nosotros somos maduros en la fe, no vamos a contender contra ellos. Simplemente abrir la Biblia, tratar de explicarlo. Si ellos no lo aceptan, eso es entre Dios y ellos, y seguimos orando por ellos para que el Espíritu Santo haga el cambio en sus vidas. Pero vamos a seguir leyendo, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces el que es débil en la fe siga la dieta kosher, la cual fue instituida por Dios en el antiguo pacto. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces es mi hermano en Cristo, yo no lo debo de juzgar, porque si él quiere mantener una dieta kosher, pues ok, está bien, no te voy a juzgar por mantener tu dieta kosher, pero mira, tampoco me critiques a mí, porque a mí me gusta el cerdito, ¿sí? Si a mí me gusta el camarón, y a mí me encanta degustarlo, y el cerdo, oye, mira, de todos modos Dios me ha salvado, yo también he creído en la gracia igual que tú, simplemente, pues la Biblia a ti te llama débil, pero pues no es por cuestión de contienda. Continuamos. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae para estar firme, porque poderoso es Él para hacerle estar firme. 5. Uno hace diferencia entre día y día. En otras palabras, ahí está hablando del día sabático. Uno dice, no, el día sabático, ese es el día que debemos de adorar a Dios. Y nosotros decimos, no, pues es el primer día de la semana, el cual es domingo. No, el día sabático. Ok, mira, no vamos a discutir del asunto del día sabático. Continuamos, que por cierto también fue instituido por Dios, no fue oral, no es parte del Mishnah. Otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, realmente no importa. Si has creído con gracia, o has creído ciertamente en la gracia, para mí, todos los días es día de Dios. Lunes es día de Dios, martes es día del miércoles, es día del Señor. Bueno, día del Señor en cuestión de la resurrección sería domingo nada más. Pero la realidad es que todos los días son de Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, no importa. Nosotros alabamos y glorificamos y honramos a Dios y estudiamos todos los días de la semana, no nada más el domingo. Pero hay unos que observan el día sabático. El que hace caso al día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso al día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Entonces no importa. Cualquiera de los dos lo está haciendo para el Señor. Somos salvos por gracia. Pero los que creen de esta manera, como le menciona el versículo 14:1, los llama débiles. Vuelvo a repetir. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Exactamente, no vivimos para nosotros mismos y no morimos para nosotros mismos. Debemos estar viviendo para el Señor. Entonces, si usted quiere llevar la dieta kosher, lo lamento mucho, pero está bien. Hágalo para el Señor. Si a usted le gusta el cerdo como a mí, está bien, coma. Hágalo para el Señor. Si usted observa el día sabático de forma exclusiva, gloria a Dios. Hágalo para el Señor. Pero en mi caso, yo prefiero alabar a Dios todos los días, porque todos los días son del Señor y por eso lo hago. 8. Pues vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces no importa. Simplemente unos son débiles y otros son más maduros. Pero sea como sea, si usted es salvo en Cristo, por gracia, lo haces por el Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, y así de los muertos como de los vivos. O podríamos decir de los maduros en la fe, como también para los débiles en la fe. Dios es el Señor de aquellos que han creído. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. ¡Wow! A fin de cuentas, el que nos va a juzgar es Dios, no nosotros mismos. Si has creído en Cristo Jesús, como los fariseos del versículo 5 del capítulo 15 de Hechos, ellos también se van a parar delante del tribunal de Cristo y van a tener que dar cuentas. Recuerden, los únicos que se paran delante del tribunal de Cristo son los salvos. Sean débiles en la fe o no sean débiles en la fe.
si observan la circuncisión o comida o bebida y días de reposo y todo eso, o no lo hagan, del Señor son. Pero claramente los débiles en la fe son los que aún están bajo la ley del Antiguo Testamento. Continuamos. Aunque ellos eran salvos por gracia, estos que estamos mencionando en Hechos 15:5, no podían dejar atrás el estilo de vida. No podían entender que estas cosas ya quedaron atrás por la obra libertadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Como mencioné anteriormente, eso es parte del antiguo pacto. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Colosenses capítulo 2. Me están pegando, se me mojó mi Biblia y tengo las hojas todas pegadas. Colosenses capítulo 2 versículos 16 al 17. Dice la palabra de Dios: por tanto, a nadie os juzgue en comida o en bebida. En otras palabras, no importa si comes kosher o no comes kosher, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, es decir, las fiestas judías o incluso el día sabático. Que nadie te juzgue. Bien. También lo podemos ver en Hebreos capítulo 8. Y versículo 13. Al decir nuevo pacto, y recuerden, el nuevo pacto es a partir de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que claramente dice Primera de Corintios capítulo 11. Por eso es que nosotros llevamos a cabo la Santa Cena. Y este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, hablando del nuevo pacto, habla de Cristo para acá, o del acto de la gracia redentora para acá. Continuamos leyendo. 8, ¿qué les dije? 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, es decir, la ley. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya está viejo. No es decir que la ley de Dios es imperfecta, no. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que ciertamente su ley es perfecta, pero no la podemos guardar, no la podemos cumplir. Es una imposibilidad, es un yugo, es una carga. Y los mismos judíos no lo pudieron cumplir. Entonces, si el judío no pudo cumplirlo, ni los patriarcas hebreos, es más, ninguno de los hebreos, jamás nadie pudo cumplir la ley, salvo Cristo Jesús. Entonces, si para ellos fue una imposibilidad, ciertamente para nosotros como gentiles, más aún. Ellos crecieron con la ley y no pudieron. Nosotros que no hemos crecido con la ley del Antiguo Testamento, ciertamente va a ser... no se puede. Por lo tanto, es viejo, se ha envejecido y es parte del antiguo pacto. Mientras que nosotros, de Cristo para acá, nos hemos aferrado al nuevo pacto en su sangre, la gracia. Continuamos. Los verdaderos creyentes estamos libres de estos actos de la ley del Antiguo Testamento. Nuevamente, no estoy diciendo que no son buenos, son perfectos, eso dice la Biblia, pero es imposible guardarlos. Estamos nosotros libres totalmente de esa carga, imposible de llevar. Vamos a ver Hechos capítulo 10, vamos a regresarnos a Hechos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido. Volvió la voz a él la segunda vez, o sea, básicamente estaba diciendo Pedro: yo sigo la dieta kosher, Señor, la dieta que usted mismo instituyó, yo la guardo, Señor. Usted instituyó la ley de la dieta kosher y no ha entrado nada inmundo en mi boca. Pero ahora Dios les está diciendo: Pedrito, vete a comer un cerdito. ¿Sí?
Mata el lechón y ásalo y aviéntate unos tacos. ¿Eh? Ve y saca camarón y disfruta del gran banquete que he hecho para ti. Pero seguimos diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cómo es que Dios limpió eso? Es decir, que en Cristo Jesús Él limpió lo que previamente Él había dicho que era inmundo. Dios limpió en Cristo Jesús, podríamos decirlo de una manera, el camarón. Dios limpió por la muerte y sepultura y resurrección de Cristo Jesús al cerdito. Entonces lo que Él previamente había dicho, esto no es limpio, esto es inmundo, esto es mi ley en cuestión a la dieta, de Cristo para acá, de la muerte, sepultura y resurrección para acá, lo ha limpiado. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, mis amigos y hermanos judíos que han creído en Cristo como Salvador, si usted está viendo por aquí, es un hermano judío, porque aquí todos somos gentiles, pero si usted está viendo por el Facebook o por la red social, por YouTube, y usted es hebreo, dice aquí que Dios limpió todo lo que antes había sido sucio. Versículo, bueno, hasta ahí vamos a, no, ¿dónde estoy? Sí, hasta ahí vamos a leer. Y también podemos irnos a Hechos capítulo 15, donde tenemos nuestra lectura. Hechos capítulo 15, y vamos a leer el versículo 10. Dice el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ni Moisés pudo guardar la ley, ni ninguno de los otros patriarcas pudo guardar la ley. Y ahora el judaizante quiere imponer esa ley, no la oral, la instituida por Dios, el pacto verdadero que era en el Antiguo Testamento, que ahora Dios limpió, lo quieren meter a fuerzas en la vida del gentil. No puse aquí la cita, pero usted ciertamente lo recordará. Es algo muy interesante cuando hubo un debate también, cuando Pablo llevó a Tito y estuvo también con Timoteo. Ambos eran salvos, tanto Tito como también Timoteo. A Timoteo, si ustedes recuerdan, Timoteo era judío por parte de su madre y su abuela. Y por lo tanto, para dar testimonio de quién él era, a él se le exigió que se circuncidase. Pero a Tito, quien era totalmente gentil, no se le pidió que se circuncidara. ¿Por qué? Porque no era para él. Él era un gentil y la salvación no es por medio de la circuncisión. Aún así, Tito fue salvo. Ojo, muy importante, el hecho de que no estoy o no estamos bajo la ley judía, la ley de Dios del Antiguo Testamento, esto no implica que nosotros no estamos sin ley. Ciertamente, la iglesia nuevo testamentaria está bajo ley, pero estamos bajo la ley de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz, la gracia. Esto no nos da permisibilidad para pecar. No tenemos libertad del pecado. Seguimos estando bajo la ley, pero la ley de Cristo Jesús. No la ley del Antiguo Testamento. Vayamos a verlo esto rápidamente. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 21. A los que están sin ley,
como si yo estuviera sin ley, pero no es cierto, porque dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Muy claro. El apóstol Pablo está diciendo, siendo el misionero a los gentiles, ellos están sin ley, ¿sí? Los gentiles están sin ley, y yo soy misionero para los que están sin ley, para los gentiles. Pero no es que yo esté sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo Jesús, es decir, la gracia. Y por medio de la gracia es que yo puedo ganar a los que están sin ley, es decir, a los gentiles. Versículos 6 al 11, bueno, a partir del versículo, vamos a leerlo, de 6 a 11 lo vamos a leer rápidamente. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Se sentaron a debatirlo con Pablo y Bernabé, hablando de estos que se levantaron en el versículo 5, que dijeron, sí, la ley. Y hablando también de los de 15:1, que dijeron, la salvación es por ley. Entonces se dispusieron a sentarse a hablar. 7. Y después de mucha discusión, nuevamente, este es un problema y un debate grandísimo, el cual nunca ha dejado de ser un debate grande. Pedro se levantó y les dijo, entonces estaba hablando Pedro, recuerden, les dije, Pedro habla, Jacobo habla, Bernabé y Pablo hablan. Entonces aquí está hablando Pedro. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Él está hablando o recordándoles del hecho de lo de Cornelio. Si recuerdan, Pedro fue el que primero llevó la palabra de Dios a los gentiles y estos creyeron. Sabemos que está hablando de Cornelio por lo que dice Jacobo. Fíjense lo que dice Jacobo. 13 y 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado, es decir, está hablando de lo que está mencionando Pedro aquí en el versículo 7, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces está hablando o dando razón de lo que mencionó Pedro. Sí, yo fui y de mi boca personalmente los gentiles fueron salvos en la casa de Cornelio, pero si ustedes recuerdan, Cornelio tampoco había sido circuncidado. Entonces Tito fue salvo sin la circuncisión. Cornelio y su casa fueron salvos sin la circuncisión, lo cual no es ley oral, fue ley de Dios, y Dios los salvó. Continuamos. Sigue hablando Pedro. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. ¿Cómo les dio testimonio? Les dio el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, sin la circuncisión. Porque si ustedes recuerdan en Hechos 10, en la casa de Cornelio, también comenzaron a hablar en lenguas. Recibieron el Espíritu Santo. Fue el testimonio de que ellos verdaderamente habían sido salvos sin la circuncisión y sin la ley. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Si ustedes recuerdan, dice la palabra de Dios que en la nueva iglesia ya formada ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni circuncisión ni incircuncisión. Por eso no hay diferencia entre ellos y los gentiles. No hacía diferencia el hecho de guardar la ley o no. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no por ley. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Ya lo hemos leído.
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué lo pones bajo la ley? Por eso Dios dio la gracia. Ellos fueron salvos sin la ley. Dios no hizo acepción de personas. Fueron circuncidados, no fueron circuncidados, guardaran la ley o no guardaran la ley, fueran hombres o mujeres, fueron judíos, no importaba, no hay acepción de personas. La salvación es para todo aquel que cree. Y el versículo 11 se me hace espectacular. Con esto termina de hablar Pedro. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Tienen nada que ver con la ley. Qué conclusión tan preciosa a esta oratoria de Pedro. ¿Por qué imponerles una ley que ni siquiera ellos mismos podían llevar? Nuestro Señor Jesucristo también habló de esto. Nuestro mismo Señor Jesucristo habló de esto posterior a su resurrección. Recuerden que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él se manifestó y caminó aquí en este mundo por 40 días. Durante ese tiempo de nuestro Señor post resucitado, nuestro Señor Jesucristo dijo algo muy interesante respecto a esto. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 3. Perdón, Mateo 23. Mateo capítulo 23. Perdón, todavía no estaba, no había sido, no. Lamento, dije que era su manifestación después de su resurrección, o todavía estaba en vida todavía aquí en este mundo. Vamos a verlo, 23, capítulo 4, versículo 4, dice: porque atan cargas pesadas, hablando de la ley, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, es demasiado pesado. No pueden. ¿Por qué les imponen algo que ni ellos pudieron guardar, ni sus padres quieren guardar, no pudieron? Y ahora tú quieres decirles que la salvación es por medio de ellas. No. Por eso es que murió Cristo, para darnos un nuevo pacto y sacarnos de ese viejo pacto, para que no tuviéramos una carga. Cristo por eso cargó sobre Él los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario, terminando y cumpliendo así la ley. Como Él fue el único que la cumplió, en Él es que nosotros la hemos cumplido. Estando en Cristo, nosotros tenemos el cumplimiento de la ley, no porque yo lo pueda cumplir, sino porque Él la cumplió por mí. Otra vez, explico. La ley de Jehová, la ley de Dios es absolutamente perfecta y por lo tanto nadie la puede cumplir. Pero Dios, Jesucristo, la cumplió a la perfección. Por eso, Él es nuestro sustituto. No tan solo es nuestro sustituto en la cruz, sino es mi sustituto en el cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley porque yo no pude. Y en Él es que yo tengo el cumplimiento de la ley. No porque yo la puedo cumplir, sino porque Él la cumplió. Y porque yo he aceptado su gracia, en Él la he cumplido. Él es mi sustituto, otra vez, no solamente en la cruz, sino en el cumplimiento de la ley.
Por último, vamos a leer este otro, Lucas capítulo 11. Con esto damos fin. Versículo 46. Dice la palabra: y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Bueno, ahí sí está hablando de los escribas que interpretaban la ley oral. ¿Okay? Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ahí sí estaban hablando precisamente de las orales, pero esas nada más eran leyes de hombres que Cristo mismo rompió. Pero como vuelvo a mencionar, las leyes dadas por Dios, también ellos las forzaban al pueblo gentil, quien ya habían creído. Vamos a leer esto en más detalle, o estudiar esto, lo que voy a mencionar en más detalle, la semana próxima. Pero les voy a dar un adelanto para darle una conclusión a esto. Al final de todo este debate de ley versus gracia, se dan cuenta que ciertamente pues, el gentil no es salvo por la ley. Por la circuncisión dada por Dios, no. Por la dieta kosher dada por Dios, tampoco eran salvos. Por guardar el día sabático y los días de fiesta, tampoco eran salvos por eso. Aunque esas habían sido instituidas por Dios. Pero ya que esas eran tan perfectas y era imposible guardarlas, en Cristo es que fueron cumplidas. Y nosotros estando en Él, es que las hemos cumplido. Por Él, no por mí. Entonces, ellos deciden mandar una carta a los de Antioquía. Porque recuerden, los de Antioquía eran los que habían escuchado de estos falsos maestros del 15:1, habían escuchado que la salvación era por circuncisión. Entonces ellos mandan una carta, y esto lo sabemos por lo que dice el 15:23, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Entonces escriben una carta diciéndoles la conclusión del asunto, que la gracia es por sobre la ley. Y fíjense lo que dice: enviaron no solamente a Pablo y a Bernabé, sino que ahora comisionaron a dos más, a Silas y a Judas. Entonces los cuatro, Pablo, Bernabé, Silas y Judas, terminan yendo hacia Antioquía y todas estas ciudades que acabamos de mencionar, y entregan esta carta. Observen lo que dice el versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Cuando ellos reciben la carta dicen: qué bueno que el debate llegó a un fin. Qué bueno que la salvación no es por la circuncisión. Qué bueno que la salvación no es por la ley. Qué bueno que no es por guardar el sabático. Qué bueno porque no es por la dieta kosher. Gracias a Dios. Mi consuelo está en que la salvación es exclusivamente por medio de la gracia. Wow. Eso es un verdadero consuelo. Ahora, vuelvo a repetir. Hay personas, hermanos en Cristo, como lo menciona el 15:5, que han creído en la gracia, pero aún no se pueden despegar de la ley. Recuerden lo que dice Romanos 14. Son débiles en la fe, pero yo no debo de juzgarlo en cuestión a su comida o bebida, o si guardan el día sabático o no lo guardan. Como cristianos, un día nos vamos a topar en el tribunal de Cristo y Dios es el que dará juicio sobre ellos. Espero que esto haya sido de edificación para ustedes y que les ha traído consolación
sabiendo la diferencia entre la gracia y la ley. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor bendito, usted es magnífico, usted es grande y sabemos que usted es el juez. Ayúdanos, Señor, a no debatir en cuestión a comida o bebida o días de fiesta o la circuncisión, todo por lo cual ciertamente fue instituido por usted, Señor, desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés. Usted, Señor, fue el que la dio. Pero damos gracias, Señor, que usted comprobó que nadie la puede guardar sino su Hijo Jesucristo. Y le damos gracias, Señor, porque Él es nuestro sustituto, que por medio de Él es el cumplimiento de la ley, porque ciertamente por nosotros mismos es imposible. Le pedimos, Señor, también que nos dé tranquilidad de palabra cuando hablamos con cristianos débiles, que aún están bajo el yugo de la ley. Señor, oramos por ellos, pero no podemos juzgarlos porque su palabra nos dice que no los juzguemos. Su palabra nos dice que los aceptemos, que oremos por ellos, que les abramos la Biblia, que les tratemos de explicar. Pero no hay juicio, Señor, en contra de ellos por parte nuestra. Un día los veremos en gloria y en su tribunal usted, Señor, hará ajuste de cuentas. Gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.